Morales, que todavía no, el orden de los factores no altera el producto. Les agradezco mucho. Permítanme iniciar mi participación en este foro de discusión de la reforma energética, agradeciendo a la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática la amable y distinguida invitación que nos han formulado y con gusto y entusiasmo aceptamos, para emitir nuestra opinión sobre un tema de primordial importancia para el futuro de nuestro país, como lo es el contar con un marco legal en materia energética que responda, en primer término, a las necesidades del pueblo mexicano y al mismo tiempo entendiendo el entorno global y los tiempos en los que estamos circunscritos. Sin duda, el objetivo fundamental de todas las fuerzas políticas de México debe ser el mejorar el nivel de vida de nuestros compatriotas. Esto quiere decir tener un trabajo digno que permita el acceso, primeramente, a la obtención de los satisfactores básicos, acceso a servicios de salud de calidad y a recibir una educación que permita aspirar a un mejor futuro para ellos y sus descendientes. Nuestro país tiene el privilegio de contar con vastos recursos naturales que le han permitido avanzar por el camino de desarrollo y que hoy continúan siendo un factor fundamental en la planeación del futuro de México. También, a lo largo de estos 75 años que han pasado, se ha logrado desarrollar un organismo descentralizado, Petróleos Mexicanos, al que exigimos que se comporte como empresa, lo confundimos con una institución de gobierno, lo exprimimos y lo fiscalizamos excesivamente, por lo que hoy se hace necesario entrar en un proceso de modernización. Vamos a ver la que sigue, por favor. En este contexto, vamos a ver un poco de cuáles son las condiciones que deben de regir, los conceptos que desde nuestro punto de vista deben de regir las decisiones que en este poder legislativo se tomen respecto al futuro de la industria de los hidrocarburos y a la industria energética en general. En el mundo, el consumo de energía proviene el 60% de los hidrocarburos y un 23% adicional del carbón, es decir, más del 80% son combustibles, se consume, mueve al mundo con combustibles fósiles. Hay un mito alrededor de este tema. Los promotores de energías alternas en realidad tienen una participación todavía muy pequeña, muy pequeña. En México esta situación es todavía mucho más crítica. En México el 90% de la energía que mueve este país viene de los hidrocarburos. Todavía un porcentaje del 3% del carbón y un pequeño porcentaje del poder hidro y de la biomasa y la energía nuclear. Entonces, esto pone de relevancia el hecho de que tengamos que tomar medidas muy importantes para la administración de esta riqueza que tenemos. La que sigue, por favor. Es muy importante partir de un hecho desde mi punto de vista, de la diferenciación de los elementos que constituyen a la industria petrolera. La industria petrolera no es Petróleos Mexicanos. Tampoco Petróleos Mexicanos es el petróleo en sí mismo. Es importante distinguir que hay recursos, los recursos hidrocarburos, que son los que generan la renta en este país. Por otro lado, están los mecanismos e instituciones reguladoras. En otro lado, están las empresas operadoras. Y luego, sin duda, como ya comentaba el doctor Sachs, mercados y seguridad energética. Entonces, tenemos que alinear el marco legal dentro de estos, para cada uno de estos ejes. O sea, no basta y no es importante, digamos,
hacer un marco legal que regule una sola de estos ejes. Es importante que haya un marco legal integral, pero que distinga al mismo tiempo el rol y el papel que juega cada uno de estos elementos. Así, en los países, en los diferentes países en el mundo, otorgan asignaciones, otorgan concesiones en algunos, en otros contratos de producción compartida, en otros contratos de utilidad compartida. ¿A quién? A las empresas operadoras. Entonces, el país no es operador y las empresas no son reguladores. Que es una confusión que hemos traído aquí en México durante ya muchos años. ¿Qué estas empresas operadoras, cómo son? ¿Quiénes son? O sea, puede haber empresas nacionales, como es el caso, empresas estatales, como el caso de Petróleos Mexicanos, empresas privadas, algunas de ellas internacionales, otras independientes, ¿verdad? Como ya se comentaba aquí. ¿Qué hacen estas empresas? Pues son los que invierten. Las empresas son los que invierten sus recursos financieros y la gente para obtener producción, para obtener ingresos, y pagan y deben de pagar, y quiero reforzar este punto, ese triángulo de allá abajo que dice pagan, es algo que definitivamente tenemos que tener muy claro y cuidar con mucha precaución. Pagan regalías, pagan derechos, pagan bonos, pagan impuestos, lo que constituye la renta. De esa manera es como se captura la renta. No necesariamente es operando como se captura la renta petrolera. La renta petrolera se captura a través del pago de impuestos y derechos. La que sigue, por favor. Los recursos del subsuelo, propiedad de la nación. ¿Qué tenemos en México? Efectivamente, en México hemos producido y hemos logrado desarrollar con éxito, como bien comentaba el doctor, una cantidad importante de yacimientos. Se han producido a la fecha 55,000 millones de barriles. Eso es lo que se ha producido. Tenemos clasificados como reservas otros 45,000 millones de barriles en las tres categorías, a nivel probada, probable y posible, que son las que ven ahí ustedes. Las tres suman 45,000 millones de barriles. Tenemos recursos prospectivos convencionales que suman 55,000 millones de barriles y recursos prospectivos no convencionales 60,000 millones de barriles. Entonces tenemos por desarrollar y producir todavía 45,000 millones de barriles ya descubiertos y por descubrir otros 115,000 millones de barriles. En total, 160,000 millones de barriles que suman lo que es el archivo o el contenido, el almacén de recursos hidrocarburos de México. Vamos a ver la que sigue. Distribuidos estos en las diferentes regiones. Cada uno de esas cuencas geológicas donde están esos recursos tienen diferentes oportunidades y diferentes rentabilidades. El costo de descubrimiento y desarrollo más el costo de producción en las cuencas terrestres convencionales aquí en México tienen un costo entre 4 y 12 dólares por barril. Las no convencionales cuestan entre 25 y 35 dólares por barril, o sea, lo que se llama el shale gas y el shale oil. En aguas someras tenemos costos entre 6 y 16 dólares por barril. O sea, efectivamente hay lugares donde el costo es muy bajo. En aguas profundas, de 25 a 40 dólares por barril. Y en el caso del gas, andamos entre 1.5 y 3 dólares por millar de pie cúbico, y el precio obviamente no es de 100 dólares como en el caso del petróleo. El precio del gas es de 3.5 dólares por millar de pie cúbico. Entonces, eso es lo que hace, digamos, lo que distingue las diferentes cuencas, y lo que decide al final del día la rentabilidad es dónde poner el dinero para una empresa petrolera. Vamos a ver la que sigue, por favor. Hacia adelante, estos recursos pueden producirse, sí, o sea, puede aumentar la producción de crudo, sin duda se puede aumentar la producción de crudo, se puede aumentar la producción de gas, dependiendo del escenario. ¿Qué se requiere? Se requiere invertir.
se requiere invertir. Hoy en día estamos invirtiendo del orden de 24,000 millones de dólares, pero seguir invirtiendo esa cantidad cada año implica que nuestra producción continúe al mismo nivel. Se requiere, si queremos subir la producción, si queremos extraer ese recurso que está en el subsuelo, tenemos que ir a niveles de inversión del orden de los 60,000 millones de dólares. Quiere decir eso también que tenemos que perforar una cantidad mucho mayor de pozos que las que estamos perforando hoy en día. Vamos a ver la que sigue, por favor. Entonces, en este contexto, hay un tema que tiene que influir de manera importante en la decisión de lo que este legislativo va a tener que tomar en los próximos meses o semanas. La propiedad de los hidrocarburos, primero, no se cuestiona y se ejerce a través de la captación de la renta. Es también muy importante que esa renta que se genera a través como consecuencia de la producción de los hidrocarburos apoye el desarrollo sustentable de la nación. Tenemos que tener claro que el valor de los hidrocarburos en la superficie es mucho mayor que el valor que tienen los hidrocarburos en el subsuelo. En el subsuelo, los volúmenes, por muy grandes que sean y por mucha certidumbre que tengamos, no valen, no benefician a nadie. También tenemos que tener claro que el valor del mercado está dado por la oferta y la demanda, y que para desarrollar esos recursos se requiere tener una capacidad financiera, capacidad técnica y obviamente contar con el recurso humano que conozca sobre los temas. El marco legal, por lo tanto, para poder lograr debe estar alineado con los planes de desarrollo. O sea, no podemos tener un marco legal desalineado con los marcos de desarrollo. Podemos sí querer que suba la producción, pero queremos tener un marco legal que restrinja, no es posible. No es posible, las dos cosas no son compatibles. Entonces, estas capacidades definen o limitan la velocidad de monetización, o es decir, la velocidad a la que queremos convertir los barriles allá abajo, los barriles que están en el subsuelo, a dólares y a pesos mexicanos y a carreteras y a hospitales y a universidades que nos permitan seguir creciendo. La que sigue, por favor. Eso es por lo que respecta a la decisión del recurso hidrocarburo. Desde el punto de vista de empresas, hoy en día nuestra empresa Pemex no tiene autonomía presupuestal. Se le asigna, como ustedes saben, un presupuesto cada año que se discute también en el Congreso y que compite indebidamente con proyectos de índole social, con proyectos de desarrollo social. Y es una competencia que no es equiparable. Los otros proyectos tienen como consecuencia el desarrollo social, el bienestar. Aquí es generar riqueza, estos proyectos. Entonces, Pemex tiene que ser tratada como una empresa productiva con autonomía presupuestal. La que sigue, por favor. También, durante muchos años, Pemex ha sido limitada de manera legal en no tener asociaciones con empresas. ¿Qué impide esto o qué genera esta situación? Pues que Pemex asume todos los riesgos a los que está sujeto, el riesgo geológico, el riesgo financiero. Las asociaciones permiten compartir costos de investigaciones, de pruebas, de prototipos, alinean los intereses de proveedores. Esta es una práctica mundial, o sea, en el mundo todas las empresas forman asociaciones. Pemex no tiene esa libertad de asociación. La que sigue, por favor. También está sujeta a una fiscalización y una regulación excesiva. Estos son algunos de los actores que inciden todos los días en la operación de Petróleos Mexicanos. O sea, las flechitas esas a veces sí tienen un impacto muy importante en cómo operan. Así que, por otro lado, las empresas en el mundo tienen sus propios mecanismos de control interno y los empleados no son considerados como servidores públicos.
La que sigue, por favor. Por otro lado, en la integración del gobierno corporativo de la empresa tampoco obedece a criterios de empresa. Tenemos una integración con múltiples instancias para autorización de las contrataciones, administraciones discontinuas, los directores de Petróleos Mexicanos, los 17 que ha tenido, 18 que ha tenido Petróleos Mexicanos como directores, han durado 3 años en promedio. Entonces, de esa manera se inducen una gran cantidad de cambios y una gran cantidad de ineficiencias. La que sigue, por favor. Por otro lado, tenemos un régimen fiscal que está prácticamente como el más digamos, duro de todos los que existen en el mundo, con excepción del de Nigeria. Nigeria es el único que tiene un régimen fiscal peor que el de nosotros. Si tuviéramos un régimen fiscal, como se menciona ahí en la barrita del medio, sin límite de deducibilidad de los costos, podríamos estar en la media tabla, como se observa. Ni siquiera en la parte baja, sino en media tabla. La que sigue, por favor. Entonces, la empresa, por otro lado, demanda que se le dé autonomía presupuestal, que se le dé capacidad de asociación, que se tenga una fiscalización adecuada, no que se quite la fiscalización, no quiero que se malentienda eso, que tenga una fiscalización adecuada para lo que es, para hacer una empresa, que tenga un gobierno corporativo también adecuado y un régimen fiscal también de acuerdo a la práctica mundial. La que sigue, por favor. Por otro lado, si vemos a los mercados y seguridad energética, en México el gas, también por razones de rentabilidad, no porque no haya en el subsuelo, sino por razones de rentabilidad, no ha incrementado su producción al ritmo que ha crecido el consumo. Y eso ha generado, como se ve en la línea de abajo, en la línea anaranjada, que las importaciones hayan tenido un comportamiento creciente cada vez. Entonces, ese es algo que no podemos tampoco seguir, continuar permitiendo. Ahí tenemos el gas y no lo estamos extrayendo porque no tenemos los recursos financieros suficientes y porque no es competitivo invertirle a este producto. La que sigue, por favor. La gasolina, igual. Producimos 400,000 barriles de gasolina, que es el nivel en el que estamos desde hace ya más de 15 años. Y estamos importando cada vez más gasolina. Esto, el hecho de que el consumo de gas y de gasolina haya crecido en el país, sin duda es una buena señal. Sin duda quiere decir que hay una actividad económica que demanda esos productos, que demanda más gas, que demanda más gasolina, que nos movemos más, ¿verdad? Eso quiere decir que hay un mayor desarrollo económico en el país. Pero también quiere decir que la brecha entre lo que producimos y lo que consumimos cada vez se va cerrando más, como lo vamos a poder ver en la lámina que sigue. Lo mismo ocurre con los petroquímicos. Cada vez se ha incrementado la demanda de petroquímicos en el país y cada vez, aunque ha crecido la producción, pero nunca al ritmo que ha crecido la demanda, por lo que las importaciones también han crecido. Esto como consecuencia ha traído, si la que sigue, una reducción de la condición de exportadores netos. Si exportábamos 6 o 7 dólares por cada barril, 6 o 7 dólares por cada dólar que importábamos, hoy estamos a 1.62. Hoy exportamos 1.62 dólares por cada dólar que importamos. Entonces, esta brecha se va cerrando. Si lo vemos desde un punto de vista más volumétrico, ustedes pueden decir que exportamos todavía 1.300.000 barriles de crudo y procesamos aquí en México 1.200.000 barriles de crudo. Ese 1.200.000 barriles de crudo que procesamos en México nos sirve para generar 400.000 barriles de gasolina. Entonces, tenemos ahí que prácticamente todo el crudo que se exporta
utiliza para producir los otros 400,000 barriles de gasolina que importamos. Entonces estamos prácticamente en un balance muy precario. La que sigue, por favor. Por otro lado, los mecanismos y las instituciones regulatorias son unos elementos críticos que deben de intervenir en la reforma. O sea, como ya comentaba, Pemex ha sido confundido durante muchos años, lo hemos confundido nosotros, con una institución de gobierno.